de la fuga, además, que se produce la madrugada del viernes de 3 reos de alta peligrosidad desde el penal, desde la cárcel de Valparaíso. Uno de ellos, ni más ni menos que el asesino del carabinero David Florido. Son crímenes de altísima connotación y logran su fuga de una manera insólita. Queremos profundizar en este tipo de acontecimientos que se producen en las cárceles y que son, digamos, una constante del sistema penitenciario, pero que con la complejidad de la situación del crimen organizado en nuestro país y de los delitos que estamos viendo, por supuesto que nos mueve a urgencia. Para eso entrevistamos y saludamos a esta hora a José Maldonado, coronel en retiro, ex director, ex presidente de esta asociación gremial de los oficiales penitenciarios. ¿Cómo está, José? Muy buenos días. Hola Carolina, muy buen día, ¿cómo estás? Hola José, gracias por el contacto. ¿Cómo podemos entender en la práctica que 3 reos condenados por homicidio puedan escaparse de un penal de una manera, por lo que entendemos, cinematográfica? ¿Qué le parece el detalle de lo que hemos conocido hasta ahora? Primero estoy de acuerdo contigo en un solo punto, porque tú señalas que hay un fenómeno nuevo que es el crimen organizado y del cual estoy de acuerdo y creo que profundizar un poco. Pero el otro punto respecto de reiterar, yo creo que no estoy muy del todo de acuerdo. O sea, estamos hablando de un 0.06% tasa de fuga anual que tiene Gendarmería los últimos años y eso es mérito del sacrificio y el esfuerzo de su gente. Entonces, no es atender esto. Ahora, sin lugar a dudas, la fuga de una persona como esta que provocó la muerte de un policía es algo doloroso y que renueva otra vez el dolor de las familias que están afectadas por esto. Entonces, primero, un sentimiento de empatía, que fallamos todos, falló el sistema. Entonces, yo diría multicausal. Si buscamos una causa exclusiva, primero hay cosas que tienen que ser investigadas respecto si hay o no alguna acción de negligencia. Pero eso tiene que verlo la Fiscalía y ahí lo bueno es que Gendarmería los últimos años siempre ha entregado el máximo de información al Ministerio Público para esclarecer hechos. José, ahora, entonces, disculpe, pero dime. Usted dice, falló el sistema, fallamos todos, pero en realidad aquí la falla está radicada en Gendarmería, ¿no? O sea, era Gendarmería la institución que tenía su resguardo, el cuidado de... Sí, me refiero a eso, me refiero a eso. O sea, no, me siento parte todavía, por tanto, quiere decir que fallamos todos como institución, no como sociedad chilena. Ah, de acuerdo, ya. En ese sentido, creo que puntualmente, en algún minuto decidimos instalar ese penal en ese lugar y ese lugar tiene una neblina bastante densa. Habría que ver qué tanto nos afectó en el momento de la fuga la densidad de la neblina o no. Los puestos 3 y 4, el Camino a la Pólvora, era un lugar que es permeable, es más vulnerable el recinto. Entonces sabemos que es una zona de riesgo dependiendo del nivel de intensidad de la neblina, cosa que debe ser materia de investigación. Pero en lo principal, el penal de Valparaíso está pasando por una crisis bastante compleja respecto a la dotación. Y aquí hay un fenómeno que creo que no vimos, y aquí incluye a la sociedad chilena. O sea, este fenómeno se llama crimen organizado. O sea, está instalado, ya está colocando muchos problemas en muchas partes, y una forma en cómo permea las instituciones es la corrupción. Entonces, aquí tenemos un tema como país complejo que hacernos cargo. Creo yo que estas circunstancias deben convocar al máximo de actores posibles. ¿Por qué? José. Porque estamos diciendo que personas se alejan de los objetivos y los principios, pero déjame cerrar la idea. Sí. Entonces, que alguien se comprometió a actuar con fe pública y alguien no lo está haciendo. Y entonces queremos investigar qué pasa con eso. En esta fuga no tenemos claro, hasta este minuto los antecedentes indican que los factores climáticos, el hacinamiento, la sobrepoblación son factores determinantes. Ya, pero déjeme hacerle una pregunta, porque resulta que aquí lo que se hizo fue cortar los barrotes, ¿cierto? Y los barrotes no se cortan de un minuto para otro. De hecho, lo dice el mismo subsecretario de Justicia que estuvo en la celda. Tiene que haberles tomado bastante tiempo cortar los barrotes necesarios para poder pasar y luego anclan este cable de acero en el techo del módulo que les permite escapar como haciendo una especie de tirolesa, ¿cierto? Entonces, ¿qué tiene que pasar para que reos de alta peligrosidad puedan romper los barrotes que les tiene que haber llevado varios días y que nadie lo advierta en la revisión de los módulos? O sea, en rigor ese es un trabajo que puede demorar unas horas. Entonces, la frecuencia de nuestras rondas inspectivas del personal que está de servicio es clave para alertar tempranamente ese tipo de situaciones. Eso hoy día es materia de investigación. Ahí podemos haber fallado en cuanto a nuestra rigurosidad en el control
de la revisión, del chequeo que tiene que hacerse el personal que está de turno. Entonces, ese sí que es un punto que nos puede poner alerta, como también si efectivamente las personas que están juntas están reunidas ahí por criterio de segmentación y clasificación o tuvimos algún error o alguna acción que no está muy clara y definida. Entonces, o cómo se logra ingresar un cable de acero también, José. Es que eso también se puede lanzar del exterior. Han habido otras fugas en donde se lanza un objeto externo con cordeles, se ancla y después se va tirando este cable de acero. Es muy poco probable que haya ingresado por los canales normales el acero por dentro del recinto. O sea, el recinto cuenta hoy día con una renovación completa del sistema de seguridad en Valparaíso. Entonces, es poco probable que haya vulnerado el acceso normal. Lo más probable es que haya sido de afuera. Externo. Ahora, el problema Claro. es que José, estamos conversando con José Maldonado, que es coronel en retiro de Gendarmería y que preside la ANOP, que es la Asociación de Oficiales Penitenciarios, que ha emitido un comunicado donde dicen que la situación es preocupante y que la fragilidad del sistema es muy alta. Uno se pregunta si es que faltó rigor en la revisión, en la fiscalización del propio personal de Gendarmería, o tal vez no se quiso ver. Se hizo la vista gorda, por decirlo en buen chileno, lo cual hablaría de cuestiones más complejas que ya hemos visto en Gendarmería, que son directamente casos de corrupción. Entiendo que desde la institución descartan esto, pero cuesta entenderlo, cuesta descartarlo, ¿no? Sí, o sea, no se puede descartar como en la línea investigativa. No obstante, los antecedentes preliminares dan cuenta de que puede ser un acto o de negligencia o de desatención de algún procedimiento de control periódico, de revisión de barrotes, revisión de celdas. Por ahí puede pasar un poco, quizás el haber dado alerta temprana de este intento de evasión. No obstante, insisto, hay un 0.06% de tasa de fuga, o sea, es una institución que algo está haciendo muy bien. Ahora, no desconozcamos que tenemos un problema grave que dan cuenta las últimas situaciones de corrupción que hemos tenido y por tanto aquí tenemos una alerta. Hay un crimen organizado y hay que buscar cómo robustecemos a Gendarmería, no solamente con recursos, sino con un marco jurídico distinto. Las personas quizás que están envueltas en acusaciones de corrupción, debemos inhabilitar o debemos prohibir que otras personas actúen en su defensa para cuidar el bien público. Como por ahí también creo que a veces pecamos un poco en defender a alguien que está sujeto a investigación, respetando su principio de inocencia y su derecho a defensa, pero a veces estamos defendiendo causas que no deberíamos defender. Entonces me refiero como cautelar un poquito, por así decirlo, el derecho a defensa sin perjuicio de que cuidar el bien público. O sea, los malos elementos, quienes traicionan los principios, los valores, deben ser alejados rápidamente de la institución y puestos a disposición de la justicia. En este caso, se descarta preliminarmente. No obstante, es una línea que la investigación no puede desatender. José, ahora hay un asunto más de fondo que tiene que ver con la tendencia también que se ha visto en los últimos años de sobrepoblación penal. Son más de 60.000 los reos que hay en el sistema hoy día. Ha habido un crecimiento bien importante en los últimos 5 años. Y la pregunta es si es que las cárceles chilenas están preparadas para mantener la seguridad de estos recintos y mantener a los sujetos en la cárcel, dado esos niveles de población penal que sobrepasan por exceso la capacidad que tienen las cárceles chilenas. Por eso la voz de alerta, o sea, efectivamente, como tú lo señalas, Sebastián, ese nivel de hacinamiento, de sobrepoblación, afecta, compromete la seguridad perimetral. Entonces, hasta este minuto, Gendarmería todavía da respuesta a eso con su tasa de fuga, que no es la de los 90, por ejemplo. No obstante, en ese fenómeno súper importante tener atención de que quizás la seguridad interna, el quehacer diario, la interacción entre los internos de distintas bandas organizadas dentro del recinto, es algo que está siendo de difícil manejo hoy día y cómo ingresan elementos prohibidos también. O sea, un gendarme que está en un módulo de reclusión a cargo de 100 reclusos no es lo mismo que vigile 200. O sea, su capacidad de control no es la misma, su capacidad de respuesta no es la misma. Entonces, hoy día hay que prender una alerta de que las condiciones no son óptimas, son de riesgo y por eso estamos enfrentando un crimen organizado. No estamos preparados como país, como institución, para enfrentar este flagelo y hay que proveer, dotar, fortalecer, modernizar Gendarmería con los máximos recursos posibles para que pueda dar respuesta a este frente.
Bien, le agradecemos a José Maldonado, coronel en retiro de Gendarmería, expresidente de la NOP, la conversación esta mañana en medio de este cuadro tan preocupante, la fuga de 3 presos de alta peligrosidad. Gracias, José. Gracias, Carolina. Sebastián, un gusto. Buenos días. Bien. 10:51, nos vamos a La Moneda. El ministro de